Buen día. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestro desayuno técnico, simulación de escenarios dentro del análisis de riesgo contra fuego basada en agentes humanoides. Para dar inicio a este desayuno, cedo la palabra a la ingeniera arquitecta Eurídice Ibarlucea, presidente de la Asociación Mexicana de Protección contra Incendios. Gracias, ingeniera Mónica. Pues bienvenidos, la verdad estoy muy contenta de que estén todos ustedes aquí reunidos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Este tema, el día que están ustedes aquí presenciando el tema de análisis de riesgos a través del modelo, no lo van a escuchar en ningún lado. Si no lo han visto en ningún lado, créanme que va a ser muy complicado que lo vean en algunos productos. Así que yo los invito a que al ponerte lo exprimen con todo su conocimiento, con todas las preguntas que se les ocurran, con todas las ideas que se les ocurran. Yo sé que tienen proyectos en los que probablemente van a poder conectar con algunas ideas que el ponente puede ayudarles a pensar en ese proyecto. Muchísimas gracias por apoyar a AMSI en estos desayunos técnicos. Recordemos que es una manera en la que nosotros podemos inspirar, podemos también abrir la curiosidad sobre toda la información que hay técnicamente, teóricamente, sobre riesgos de incendio y sus temas relativos a él. Bienvenidos y les doy la palabra a nuestra moderadora, la ingeniera Mónica. Gracias. Gracias. Bueno, para AMSI es de vital importancia dar a conocer nuestra misión, que es profesionalizar al mercado de protección contra incendio y riesgos eléctricos en México, mediante la educación, innovación y colaboración, así como promover prácticas seguras a través del conocimiento y tecnología, con el fin de reducir el riesgo de pérdidas humanas. Así también, la visión es ser la entidad promotora líder en la profesionalización autodidacta y formal del conocimiento en vanguardia, a través de estándares de calidad para la mejora continua, donde organismos de capacitación técnica reconocidas por las autoridades con jurisdicción en seguridad contra incendios y riesgos eléctricos colaboran con el gremio en la seguridad en nuestro país. Bueno, vamos a proceder a la orden del día y bueno, recordarles que el día de hoy no se tienen programados algún simulacro, algún ejercicio con alarmas o alertas. Entonces, por lo tanto, de escuchar alguna de estas alarmas, pues tendremos que proceder como nos indica el personal del lugar donde nos encontramos. Bueno, la orden del día, bueno, son las reglas de orden. Vamos a proceder a la ponencia. Posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, a la entrega de constancias, algunos anuncios y procederemos a nuestro cierre. Como decíamos, las preguntas serán al final de la sesión, mediante levantar la mano para poder hablar, mantener el orden y respeto y mantener los teléfonos en silencio, por favor, en modo de vibración. Bueno, vamos a proceder a presentar a nuestro ponente del día de hoy. El doctor José Guadalupe Rangel es ingeniero civil por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro en ingeniería, orientación en estructuras por la UNAM y doctor en ingeniería civil por parte de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, donde realizó sus estudios en riesgo, seguridad y confiabilidad. Actualmente el doctor José Rangel es profesor de tiempo completo en el Departamento de Tecnologías Sostenibles e Ingeniería Civil en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Anterior a su actual posición, fue profesor asistente en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, y se desempeñó como profesor de tiempo completo en la Universidad Veracruzana y Universidad Autónoma del Estado de México. También ha sido profesor externo en diversos programas de posgrado de calidad en ingeniería aplicada, Ingeniería Orientación Estructuras, Cátedra CUMEX y Maestría en Gestión de Riesgos y Seguridad. Este último en la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Siendo profesor titular de Análisis de Riesgos y Simulación de Emergencias para Protección contra Fuego. En la actualidad, el doctor Rangel ha dirigido cerca de 47 tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado,
con alumnos de hasta 15 diferentes países. Como consultor técnico y asesor académico, ha colaborado en empresas como Siemens Gamesa, Viking Safety, Rumble, Powey, Total Energies, Matrix, Actis, Way Piston, Tecnalia, Rice e Instituto Danés de Seguridad contra Fuego. Pues le damos la bienvenida al doctor Rangel. Buenos días a todos. Voy a ir tratando de llevar esta sesión y con todo gusto, pues vamos a discutir y comentar algunas cosas que les interese. Gracias a la asociación por esta invitación y espero que les enriquezca y tengamos preguntas al final. Nada más. Ok. Voy a abordar estos temas, me gustaría leerlos, pero llevarlos a través de la temática que voy a abordar el día de hoy. Primero, cuando nosotros estudiamos, empezamos siempre con áreas básicas, ¿no? En algunos sentidos empezamos por las matemáticas, la física, y después nos vamos al sentido, al tema que a nosotros nos gusta abordar. En muchas de nuestros niveles técnicos o especialidad o profesional, siempre empezamos así por una razón. De mi origen, yo vengo de ingeniería civil, pero al meterme al tema de análisis de riesgo, es importante pensar qué es el riesgo. Y es como esta figura. Cada quien le da una definición diferente. Si nos vamos con las personas que tienen riesgo, por ejemplo, en el área financiera, o en la área contra incendio, o en la cuestión riesgo técnico, o la gente que está en confiabilidad y riesgo de infraestructura tecnológica, servidores, tiene una definición diferente. La evaluación de riesgo le ponemos muchos motes, le ponemos qué es evaluación, valoración, qué es la confiabilidad, qué es la vulnerabilidad. Por ejemplo, en Pemex se le llama confiabilidad operativa, a lo que en muchas áreas se le llama riesgo técnico, ¿no? Y es claro que si tomo estos autores, el riesgo es una métrica, ¿sí?, que relacione escenarios identificados. También existe lo que se llama los famosos cisnes negros, ¿no?, que son eventos que nadie tiene previsto y de repente se dan, pero generalmente son identificados, existentes y tienen probabilidad de tomar lugar y que tenemos consecuencias estimadas, se puede decir. Ahora, aquí, esta es una foto del barómetro de Allianz, que habla sobre el top de riesgos en el 2024, en este año, que salió a inicio. La particularidad es que tenemos fuego y explosiones aquí. Pero hay varios precursores de la cuestión de fuego, y directo fuego y catástrofes naturales son precursores de lo que más temen las empresas, que es la interrupción del negocio, el BI, que le llama Business Interruption. Esto es clave en muchos sentidos porque si se rompe la cadena de suministro o de valor, pues obviamente hay estadísticas que son duras con respecto a empresas y dice que el costo promedio por interrupción del negocio, ¿sí?, acorde a la aseguradora Zurich, el 40% de las empresas que experimentan un incendio nunca reabre. El 25% cierra después de 3 años de interrupción del negocio. Tan grave está. Pero no nada más esa es una estadística. ¿Qué quiere decir? Que estamos fallando en la preparación y en la resiliencia de las empresas, ¿no?
y la otra es que la duración promedio de tiempo de inactividad, ¿sí? Acorde al Foro Mundial, dice que las empresas suelen tardar de 7 a 10 días en recuperarse de un incendio, ¿sí? Dado que tienen un plan, y puede tardar hasta 30 días afectando gravemente. 30 días alguien copta el mercado para tu empresa, ¿no? En el negocio que tenía. Y la otra es que en la interrupción del negocio, como parte de la pérdida total, dice que muchos costos, eso dice que si tú te recuperas del negocio, todavía vas a experimentar que 50 y 60% de los costos totales de daños por propiedad empieza a aumentar tus indirectos. Quiere decir que tu producto, después de que te recuperes y te va bien, aumenta. Quiere decir que tus costos indirectos están superando tus indirectos. Entonces tu producto tiene que subir. ¿Qué pasó en la pandemia? Subió todo a partir de la interrupción del negocio, ¿no? Y estamos medio recuperándonos. Estas estadísticas son duras, ¿no? Y frías, que podemos comparar con otras situaciones como los sísmicos. Sin embargo, realmente para el sistema de suministro, pues es grave. ¿Dónde está la simulación de escenarios en el contexto de riesgos? El riesgo tiene 3 pilares. Los 3 pilares son lo que llamamos la gestión y administración del riesgo, la comunicación del riesgo y la valoración del riesgo. Alguien que se dice un manager de riesgo tiene que tener estos 3 pilares muy bien establecidos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fundamento de los pilares del análisis de riesgo? Los fundamentos son la parte de gestión y administración, como pueden ustedes ver, tiene que ver con políticas, preferencias, valores institucionales, ¿sí? Y la parte de valoración es la técnica, la evidencia, lo duro, los números. Y la parte de comunicación es el flujo de información, ¿sí? Ahora, hay que decirlo, cada quien interpretamos lo que es análisis de riesgo, y si soy técnico, si soy ingeniero, yo puedo decir, pues a mí me gusta que el análisis de riesgo solo sea la valoración del riesgo. Si a mí me gusta la parte financiera o finanzas, yo digo que el riesgo son 2 pilares. Si yo digo que estoy en una parte como manager, digo que la gestión solo es la gestión de riesgo. Y esto es una concepción un poquito incompleta, porque al final el manager de riesgo también, o el gestor, administrador de riesgo, tiene que liderar grupos técnicos, grupos de comunicación y grupos de manejo, de administración de infraestructura para evaluar el riesgo. Ahora, muy a grosso modo, se puede decir que cuando conjuntamos estas 3, aquí está el análisis de riesgo en general, ¿no? Ahora hay 5 etapas siempre en el riesgo. Las 5 etapas son identificación, estimación, evaluación, control y tratamiento, dependiendo del enfoque, y monitoreo. Generalmente nos gusta irnos directo a la estimación. Tantas pérdidas, tanta intensidad, tantos peligros, ¿sí? Pero ¿contra qué lo comparamos? Tenemos que meter la etapa de evaluación, y podemos entrar en donde sea, en realidad. A veces, dependiendo la orientación, entramos en un área específica de riesgo en diferentes puntos. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo garantizamos que estamos resolviendo el riesgo correcto? Y no uno que salió de repente el universo de riesgos, ¿no? A veces pasa que me han llegado profesionales y me dicen, es que resolví este problema de riesgo. Sí, pero era el segundo más catastrófico para la situación. El primero no lo ha resuelto. Entonces, ¿cómo garantizamos? Con una identificación. Si extendemos este marco de referencia, tenemos que tomar las etapas, ¿no? Pero realmente, ¿dónde está? Me gustaría irme, y la realidad que presento esto, porque depende de las prácticas, de cómo evaluamos el riesgo. Las métricas son diferentes para cada quien, para cada profesional, dependiendo servicio, producto, área.
Y me gustaría decir que si vemos un marco así completo, que generalmente para impartir una charla, el análisis de riesgo es complejo, tiene muchas capas para hacerlo. La pregunta es, ¿dónde está realmente la seguridad o la valoración del riesgo cuando hacemos simulación de escenarios con fuego? Está en esta parte de aquí. Si pueden ver, todo lo que estamos descubriendo es, o más bien no cubriendo, ¿sí? La evaluación de consecuencias, ahí está. Quiere decir que simplemente la simulación es un peldaño más, porque tenemos como profesionales construir este análisis más holístico, más integralmente. Ahora, aquí hay un tema contradictorio y depende del área. Mucha gente no van a escuchar en una empresa o en un organismo, en una paraestatal, evaluación de riesgos, sino gestión de emergencia. ¿Sí? Y les tengo una pregunta autorreflexiva. ¿Cuándo la política está orientada a una evaluación de emergencia y cuándo está al análisis de riesgo? Son dos cosas diferentes y tienen diferentes respuestas, y eso es lo rico a discutir. Las definiciones de emergencia son diferentes, ¿sí? Traigo las definiciones generales, que no son, aunque técnicas, son mucho más genéricas de las Naciones Unidas, y hablan que la emergencia es un evento que puede ser respondido usando recursos disponibles. Es decir, una emergencia no necesito nada por afuera, y también dice algo que es bien importante, es declarable. Es un estado y se demanda ser declarado, ¿sí? Entonces, generalmente diferenciamos eso de una emergencia de una catástrofe, ¿no? Que la catástrofe es cuando los recursos no son suficientes a nivel local o a nivel sistémicamente en ese componente. Ahora, nosotros hablamos, siempre se habla que el análisis de riesgo es estratégico. Es decir, no lo hago para planear a futuro. Pero ¿qué pasa en el análisis de riesgo? Tengo que financiar los recursos para hacerlo. ¿Y qué pasa con la emergencia? Es algo táctico, ¿no? Y tengo que financiarlo en ciertos periodos específicos. Y la pregunta es, ¿cuándo me enfoco a la gestión de emergencia y cuándo me enfoco al análisis de riesgo? Mucha gente puede decir presupuesto. Decisión entre procuración táctica o procuración estratégica de lo que está pasando. Estratégica es, lo planeo con mucho más tiempo, por el origen, no es lo mismo una empresa papelera que una empresa que lidie específicamente con cuestiones antropológicas, riesgos antropológicos, varía. Entonces tengo que cambiar mi enfoque. Ahora, la preparación de emergencia, como muchos sabemos, tiene 3 fases, así muy rápido. Es la fase donde tenemos las acciones estratégicas y flujo de información, la parte de preparación de cuerpos de emergencia, la cultura de seguridad. Y pongo aquí la pirámide que le llaman la de Edgar Schein, que es mucho el fundamento con lo que nosotros, por ejemplo, señalética. El fundamento de la señalética está en la parte más arriba de la pirámide organizacional de Edgar Schein, que dice que es los artefactos de educación de la cultura organizacional. ¿Por qué los ponemos? Porque es artefactos de educación, ¿no? En la cultura organizacional. Y si vamos ¿para qué ponemos reglas el ISO? Para crear los valores intrínsecos en los trabajadores. Estoy creando los valores de la seguridad, ¿no? Pues tiene una explicación teórica también esta parte. Y al final, la simulación de emergencia, ¿sí? Es una representación de un escenario de emergencia, ¿sí? Para planearla en el contexto de flujo de información y poder proveer esta información táctica a los grupos de emergencia, ¿no? A nosotros como profesionales. Pues ahí estamos situados en la parte de riesgo y en la parte de emergencia. Ahora, siempre es importante, y voy a poner un ejemplo, hablé con unos estudiantes que tuve el año pasado, que ya andan regados,
y le dije, pásame la información y lo hago a nombre de ellos. Y dije, les voy a dar el mérito posible sobre algunos casos de escalas de simulaciones de emergencia. Cuando uno simula una emergencia, hay escalas geográficas, global, tenemos continental, regional. Hay también escalas políticas, que es a nivel países, nacional, regional, citadina, comunal. Pero también hay escalas que podemos decir en los dominios más públicos y privados, en edificios, en instalaciones, en empresas. ¿Okay? Tenemos unidades mínimas, que es hasta un cuarto donde podemos representar el comportamiento. Generalmente nos abocamos a esas escalas. Aquí hay un dibujo de cómo los espacios públicos, por ejemplo, hay espacios públicos, hay espacios privados de infraestructura, hay espacios del gobierno, todos estamos conectados de alguna manera con un tipo de diagrama de célula del cuerpo. Ahora, este caso es un caso que me tocó asesorar con unos estudiantes. Tenía un grupo de súper riquísimo culturalmente. Había un estudiante de Moldova, uno de Bangladesh, dos daneses, y estaban trabajando sobre la problemática en ese momento que se estaba dando el evento de esta guerra que ha continuado entre Rusia y entre los límites de este país que es Ucrania, ¿no? Entonces el problema mucho era averiguar sobre la información que había en ese momento, porque estaba en alfabeto cirílico, ¿no? No se podemos interpretar tan fácil, pero afortunadamente el estudiante de Moldova pues traía este idioma porque es su idioma materno, el mismo alfabeto, y entonces empezaron a investigar. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo evacuamos una ciudad, la ciudad de Nikopol, que está a unos kilómetros enfrente de la planta nuclear de Zaporilla, ¿no? ¿Cuántos días se tienen? Y decía el gobierno, nosotros tenemos nada más 7 días en caso de que exista algún evento. Empezaron a hacer sus cuentas y le dije, tienen una opción, podemos irnos a macroescala de la ciudad. Son 105,000 habitantes. ¿Cómo pueden estimar eso? Y son de los pocos esfuerzos no publicados a nivel ciudad, a esa escala. Entonces, hay modelos teóricos que hablan sobre problemáticas muy específicas sobre inundación, pero son teóricos, están ahorita apenas en ecuaciones. Esto se hizo a escala real. Lo que hicieron es la ciudad de Nikopol, la dividieron, la mallaron, hicieron una malla, de ahí tomaron cada vecindario tiene módulos habitacionales, hay parte industrial. La idea es, ¿cómo puedo es para que vean la escala, cómo puedo evacuar esas personas en ese tiempo que tengo 7 días? ¿Puedo hacerlo? Entonces, lo que ellos realizaron es empezaron a ver cuáles son las rutas de tren. Eran habilitadas las rutas de tren, cómo se podía expandir la radiación, y también por radiación hay quemaduras. ¿Cuáles son los vehículos que hay autobuses, hay trenes? ¿Cuál es la red de evacuación física a gran escala? Y no sé si podías poner ese video. Ahí está el video activo. En el primer video están probando el tipo de vehículo, ¿no? En cuánto tiempo ellos podían abordar y sacar a la gente de un vehículo muy sencillo. Y después, a un lado, si hay un segundo video, no sé si podrían ponerle play, se ve cómo la gente se reúne enfrente de los trenes que están en verde, ¿sí? Organizados por una fuerza civil, y cómo pueden ocupar, ¿sí? Porque tengo que estudiar la estrategia, cómo embarcan y desembarcan de todos los tipos de vehículos. Entonces, el único visible eran trenes. Aquí se ve en rojo porque son personas, bueno, son humanoides, llamarlo así, agentes humanoides se reúnen y empiezan de repente a irse, a trazar el camino, y cada colorcito es que si yo paso en 1 metro cuadrado por 1 metro, me cuenta si pasé 0.2 segundos sobre ese metro, almacena 0.2 segundos. Si alguien más pasa 0.2 segundos,
lo va sumando sobre ese metro cuadrado y te lo va pintando cuánto tiempo gastaron las personas que pasaron por ese metro cuadrado en ese metro cuadrado. Entonces tú puedes saber inclusive cuántas personas se acumulan. Si, por ejemplo, estudiamos este edificio y ocurre un evento y hay que estudiarlo, yo sé por lo que se llama densidad específica, si hay colores, en qué puerta se tardó en evacuar. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que rediseñar para que el flujo sea continuo a la hora de las emergencias, para que los artefactos, las puertas, ¿sí?, me permiten salir y no tengo una concentración. Donde hay un spot rojo, la gente gastó mucho tiempo en eso. Entonces, ¿qué hace? Tienes la forma de poder decir en un centro comercial, ¿cuántas puertas necesito? En un edificio, en una fábrica, tengo las puertas, tengo la señalética, tengo la cultura de seguridad. ¿Saben o no salir? Puedo poner inclusive confundirlos y decir que tardan 2-3 segundos y cómo se hacen bolas, ¿no? En el siguiente, pues ahí se ve una escala tamaño real, no se pueden ponerle play ahí, de una de las ciudades, hacen zoom y van a ver ustedes la escala impresionante, ¿no? Digo, todo el mérito a estos estudiantes, ¿sí? La gente, imagínense que les digan, tienen que salir y los trenes dejan de salir en 2 días. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que van a irse por las calles caminando? ¿No? ¿No? Sí. Si ven grupitos que van, es que van familias. Se estudió la de los datos demográficos, cómo van las familias acompañándose y cómo se reúnen del tren, cómo suben, cómo el tren pasa a la estación central. Ahí se ve que suben, de repente, ya llega el número necesario, se sube, pasa un tiempo, se abre una puerta y salen. Se hace una especie de truco para que salgan y se acumule la gente. Entonces, conforme llegan, ¿sí? Tengo un andén necesario, suben, ¿sí? Tardan unos 5, está acelerada, tardan unos 5 minutos en llegar a la estación central, regresar y cargan a los siguientes. Entonces, se tuvo que hacer módulo por módulo. Entonces, después de hacer interpolaciones y decir si los puedo o no los puedo sacar en tal escenario, en tal día. Entonces, estamos hablando de una escala que aproximadamente esta simulación lleva un día. Sin tocar la compu se pone a simular y tarda, ¿sí? Esta es relativamente corta, hay simulaciones más largas, ¿sí? Entonces, perfecto. Y aquí al final tienen escenarios, por ejemplo, si el tren está activo, yo los puedo sacar en 2.5 días. Si el tren se corta por emergencia, yo tengo hasta 6 días para poder sacar a todos, ¿no? Dado que existe un riesgo nuclear y los vientos no están soplando hacia la ciudad. Entonces, es un caso de una escala comunal, ¿no? Citadina, se puede decir. Es una ciudad de 105,000 habitantes que es pequeña, pero la escala ya es una escala típica. Al final, cuando vamos a la escala en edificación, vemos que hay naturalezas diferentes de cada una de las áreas donde estamos viviendo o estamos interactuando. Esto es lo que llevamos, cada una de las áreas las distingue, por ejemplo, cuántos ocupantes hay por estándar, que a veces puede cumplirse, a veces no cumplirse. Sin embargo, hay áreas que tienen un sentido operacional. Por ejemplo, aquí estamos en un evento, puede ser que la gente operativa en el edificio sea al 5% de nosotros y de repente llegamos a un evento y sube el número de personas, pero no es lo mismo cuando dependen de un servicio como una estación de tren, que llegan las personas y hay más incertidumbre en cuanto a cuántas van a llegar. Al final tenemos que identificar estas pequeñas unidades espaciales, por decir así, de cómo están sirviendo para alojar las humanoides, por decirlo así. Incurre a veces decir personas, pero cuando dice uno personas, está uno incurriendo a decir que uno le juega a Dios poniendo ahí cositas que corren, entonces son humanoides realmente.
son agentes, que le llaman, ese es el nombre sencillo. Entonces, en los túneles, por ejemplo, la unidad menor son los vehículos. Y ahorita vamos a hablar del sesgo poblacional. ¿Por qué es importante entender que esta unidad espacial mínima? Es importante porque ahí podemos reacomodar, por ejemplo, todas las personas, todos los humanoides o agentes que están interactuando. Sin embargo, si yo tengo dos áreas que tienen diferente tipo, yo puedo reacomodarlos. Y eso es súper importante entender para qué vamos a utilizar las instalaciones. Un esquema muy simple, que es el extremo, un túnel. Un túnel tiene sus paredes, tiene el carril donde están los vehículos, tiene sus ventiladores, y de repente hay un accidente o hay un camión que se empieza a incendiar por cuestiones de malas condiciones mecánicas o eléctricas, y se acumulan los carros frente. Hay un estudio que dice que las personas, aunque sigue viendo fuego y humo, tardan hasta 6 minutos en salirse del carro y irse a una puerta de emergencia. Y el tema es que al tener tu propiedad en ese túnel, tu celular, tu carro, desprenderte de él es la mayor motivación de no evacuar en tiempo. Un celular, como que un edificio lo traemos, nuestra chamarra, pero un carro lo dejo ahí y me voy. La gente tarda por eso, es increíble, ¿no? ¿Cuál es la unidad mínima? La unidad mínima son los vehículos. No es un cuarto, no es el lugar de resguardo, es el vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo es el que acumula gente y no es parte del sistema, es independiente del túnel. Y la cuestión es que la población, la demografía del vehículo no tiene que ver con los datos demográficos del túnel. Porque ¿quién conduce? Un mayor de edad que puede acceder a la licencia de conducir. Entonces, siempre que encontramos un conductor por vehículo, estamos encontrando solo la parte adulta del grupo demográfico del lugar. Encontramos más niños. Entonces, esperamos que evacúen más rápido. Por la cuestión de la propiedad lo hace más difícil. Aquí es un simulador muy simple, que es en la versión 6 de FDS. Cuando traía el simulador adicionado para personas, ya no lo trae. Y que lo administraba la Asociación de Seguridad contra Fuego finlandesa, BIST. Entonces, en el primero no se podían ponerle play a los dos, no hay ningún, ¿sí? Aquí se ve como una caja de fuego al inicio, con cero ventilación, cómo se va expandiendo. Las personas tratan de retroceder hacia atrás, se puede, ese comportamiento, no tienen ahí, si se dan cuenta, no tienen el cambio de color. En la segunda hay un cambio de color, los de negro son las personas mayores, azul claro y rosado son el género masculino y femenino, y los azules claritos son niños. Básicamente vemos que la toma de decisiones varía a partir de que se alejan, y ya las curvas de evacuación varían. Entonces es un simulador muy sencillo, muy básico. No tiene una figura de humanoide mucho más pulida. Entonces podemos inclusive modelar esta parte de los túneles y poner las personas al lado de los carros, porque no podemos ponerle internamente que hagan el coche, pero podemos incluir el tiempo en que tardan en salir del coche, ¿no? De los vehículos. Es importante entender esto para poder colocar realmente quién está ocupando y también la forma de que se comporta. Ahora, la ocupación, ahí se me fue un errorcito, pero no en todas las áreas se entiende igual. Hay que tener ese entendimiento, y es que en muchas áreas, con nosotros es muy fácil ver en la norma y decir 1.8 ocupantes metro cuadrado, ¿no?
pero en otras áreas la ocupación inclusive es la curva de totales, en otras áreas es inclusive para tecnologías en edificios, es simplemente localización tridimensional, ¿no? De densidades de ocupación. En otras áreas existen otras métricas, por ejemplo, en vagones, en metros en Japón, hay densidades muy específicas temporales. En lugares como en museos, por ejemplo, ustedes pueden ver dónde está la gente generalmente, pegadas a la pared, porque están viendo la exposición, ¿sí? Inclusive hay métricas para diseño de ocupación que tienen que ver con densidades, y hay métricas muy específicas que tienen que ver con esta parte de cómo se ocupan espacios públicos. ¿Qué se estaba haciendo y se estaba haciendo mal a la hora de modelar los agentes, ¿no? En instalaciones, en fábricas, en residencias, en edificios? Es que se metía el agente, ¿no? Hace 10 años, y de repente voy a situar 10 en tal sala y le pongo enter y todos corren y sálvense por su vida, ¿no? ¿Qué pasaba? Metía yo la gente, le daba comportamiento, le daba una cualidad física, un modelo de interacción cognitivo, y de repente enter, córrele, y salían todos y hacían patrones de salida que no eran muy reales. Entonces la solución era que realmente lo que tenías que hacer es darle un comportamiento de pasión, darle un tiempo, darle problemáticas de esperar, de asistir gente, y después plantearle evacuación. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Pues no puede nada más salir ya, sino tienes que plantear una ocupación que se desvirtúe ese que nada más está parado, y después sacar a la gente, y eso daba resultados. Y tengo un ejemplo plausible, ¿no? En parte de un proyecto en el año 2019, se logra captar un fondo de una empresa de una asociación que se llama Cowi Fonden en Dinamarca, y la idea es cómo puedo representar mejor a la gente que está en espacios públicos operativos, estaciones de trenes, museos, ¿sí? En ese momento ellos ya tenían trabajado el famoso museo de Lego allí en Billund, y decíamos, ¿cómo puedo medir la seguridad de las personas que están ocupando un lugar? Y aquí es la comparativa de 3 casos diferentes, ¿sí? Primero, es cuando pongo los agentes y les digo, vámonos para afuera, y las puertas están en donde están las manchitas en rojo, costado. Los pongo y sálganse, y empiezan a pintar de colorcitos, y tardaron más porque pasaron más en donde están las manchitas en rojo y salieron hacia arriba, ¿no? Y después les dije, bueno, vas a llegar a la simulación, te vas a reunir con tu familia, puse papás, mamás, familias monoparentales, biparentales, toda la estadística en el contexto, y después te vas como en familia. ¿Qué pasó con la ocupación? Se tardaron más en la parte central. Y ahora después vas a llegar, comprar un boleto, te vas a reunir con gente, empiezas a agregar esa parte que realmente como se vive, y sucede un evento de fuego, un evento de una explosión malintencionada, ilegal. Realmente hablamos, la palabra está muy fuerte, que es terrorismo, pero terrorismo es un concepto político. Básicamente son acciones intencionales, malintencionadas, ilegales. ¿Qué pasa en esa gráfica de ocupación, la última? Va a impactar mayormente, porque la gente está dispersada en una actividad de ocupación más cercana a la humana. Son 2 fotos específicas y comparamos esa área que está aquí. Y ahora, esa es la importancia de reconocer que la ocupación tiene diferentes naturalezas. No puedo poner nada más una simulación agentes y pedirles que salgan. Tengo que desvirtuar un poquito a la parte dura, que parezca realmente una computadora.
Puedo darle ocupantes, pero también tengo que pensar en el sentido operacional. Una estación de trenes, hay un mapita, les voy a mostrar después la simulación. Cuando varía mucho en el lugar, temporalmente, la ocupación, pero también hay un servicio o un producto que está adentro llamando gente y entra y sale, pues tenemos que modelarlas también. Tengo un ejemplo más adelante, ahorita lo omitiría. Y la otra es, ¿cuál es el chiste de poder, digo, como dicen los jóvenes, el chiste de poder modelar un agente a la hora que hago un diseño arquitectónico, un diseño contra incendio, cuando hago diseño funcional, desde un centro comercial hasta una fábrica, hasta implemento métricas para evaluar la toxicidad que una persona gana, por decir, o va recabando al salir en una condición insostenible cuando el fuego, es que tiene que tener, lo planteo muy fácil porque es un diagrama con una cebollita, tiene que tener varias capas, ¿no? Tengo que saber modelar si es un espacio público y privado, tengo que saber decir cuál es la forma, cómo se comportaría, y también tengo que, qué componentes hay en este espacio. Hay obstáculos, hay mesas, hay columnas, tengo que evaluar todo esto importante, ¿no? La operatividad, localización del fuego, ¿sí? La otra es, ¿qué modelo de ocupación estoy requiriendo? ¿Se mueven? ¿Se da algún servicio? ¿Sí? ¿Qué densidad estoy manejando? Conozco realmente las condiciones de operaciones. Por ejemplo, una estación de tren es un ejemplo que baja la gente a la plataforma, la pregunta es, ¿hacia qué puerta se va? Tengo 10 puertas, ¿sí? Hay una fábrica, un evento, ¿hacia qué puerta se está yendo? Bueno, ahí puedo entrenar más, pero cuando tengo un escenario donde se mueven mucho los trabajadores, ya no es tan claro en qué puerta tomarán. Entonces tengo que tomar en cuenta todo este proceso. La otra es, ¿cuál es la población objetivo? Y aquí empiezo a ver que se asoma la parte de demografía, ¿sí? Yo tomo la demografía, hay un estudio más adelante que muestro, tengo que filtrarlo. Tengo en la empresa adultos de cierta edad, tengo una empresa más orientada a cuestiones de algún servicio, de un producto. ¿Cuál es mi sesgo poblacional en el área que yo tengo? ¿Sí? Y de conocer la demografía y los grupos ocupantes, ese sesgo, yo tengo que checar todo, edad, género, porque a partir de eso tengo las velocidades que regularmente a la que pueden caminar. Tengo inclusive la capacidad de que alguien con un cierto cuerpo encuentre un grupo en la puerta, entre y puede empujar y salir. Eso se puede modelar la capacidad física. Y afiliación social, por ejemplo, estaciones de trenes, parques de diversiones, ¿sí? La gente va a ir en familia, entonces el papá no va a dejar al hijo. Va a entrar, va a pasar y se va a llevar a quien sea y se va a llevar en el contexto de emergencia en esa situación. Entonces, esto tengo que conocerlo muy bien, porque no es lo mismo una fábrica de motores que un espacio público. Ahora, hay indicaciones, por ejemplo, de cómo este modelo físico lo puedo relacionar con modelo demográfico. Hay velocidades estándares, ¿sí? Entonces, puedo crear desde el punto de vista, una vista desde arriba, la cabeza, los hombros, cuál es la forma de entrar oblicuamente a un grupo que está en una puerta, ¿sí? Y simplemente saber cuánto espacio mínimo necesito. Y aquí es algo importante. La interacción de un modelo simulado, todo lo traduce a un número. Es tan crudo así y también impreciso. Por ejemplo, ese agente es cómo interactúo yo con una silla, con una mesa, cómo la libro, con tal velocidad, con mobiliario, pero también es cómo interactúo con las otras personas, con los otros agentes, por decirlo así. Cómo interactúo con el fuego, con el humo. ¿Puede la gente ver de aquí a 20 metros si hay fuego? No. ¿Sí? Dependiendo esas partículas, se reduce la visión, se reducen sus opciones de puertas.
Entonces, esto es lo que lleva al modelo cognitivo, que es lo que sabe y las decisiones que toma. Entonces, todos esos modelos van montados en un modelo de evacuación para agentes. ¿Sí? Interactúan porque tienen que tomar decisiones, qué puertas conocen. Yo llego a un lugar, por ejemplo, aquí entré, es mi primera vez visitando la Canaco, ¿sí? Desde el hecho que entro, es mi primera experiencia, podría o no recordar las mismas puertas, pero también si veo a alguien que sabe, lo puedo seguir. Y hay modelos que cuando desaparecen, por ejemplo, el caso de lugares que hay poca concurrencia, si la gente se va a perder más o al humano cuando no puede seguir a alguien, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Ves de repente que las desviaciones estándar del movimiento suben y dicen, no, pero tiene el camino libre, no hay humo. Sí, pero el decir sentido de grupo se pierde también, ¿no? Hemos llegado a eso. Y también el conocimiento tiene que ver puestas disponibles, senderos disponibles, conocer otro agente, conocer acciones a partir del rol. Se puede cambiar el rol, puede decirle a alguien, toma el rol líder y que te sigan, o toma el rol de seguir otras personas. Y al final, todos estos modelos interactúan, tienen que interactuar. Esos los modelos más simples de FDS versión 6 los tiene. El modelo físico, por ejemplo, cuando sube rampa se frena, cuando baja puede acelerarse. Puede decirle también que interactúe viendo otros agentes y también que sirva como cuerpos de asilo, que se regrese, tenga a alguien y salga con esa persona. Hemos llegado a eso, sin embargo, pues sí hay limitantes, ¿no? Tenemos que modelarlo bien. El software no trae todo esto, no te dice de dónde estás, México, y qué estado, pues estoy en la Ciudad de México. ¿Y dónde estás? Tienes que caracterizarlo, probabilísticamente hablando. Ese es lo complejo, correrlo es muy fácil. Cuando vemos todos los modelos, el verdadero diagrama, este de cebollitas, es algo así. Están todos interrelacionados. ¿Sí? Esta es la forma fácil de presentarlo. Esta es la forma, el dominio espacial se combina con la demografía, con la interacción, con el modelo físico, con el peligro, con el modelo cognitivo. Entonces, hace complejo. Hemos llegado a programar eso. Sí, existe software comercial que lo hace. Sin embargo, hay que darle los principios a través del cual vamos a modelar esto. Vamos a hablar del asset y ARSET. Pues asset es el tiempo disponible de egreso y el ARSET, pues sabemos que es el tiempo requerido. La parte del asset tiene que ver con el peligro específico. La parte del asset es el tiempo que duramos en evacuación, por decirlo así, muy simple. Que son los términos utilizados muchos en la evacuación y en la simulación contra fuego en general. Y es un diagrama muy específico. Por ejemplo, lo que llamamos margen de seguridad está aquí, ¿verdad? Cuando de repente tenemos la ignición por algún fenómeno específico, se establece el incendio, después tienes una oportunidad, después la alarma de controlarlo con los sistemas, se expande el humo, el fuego, y tenemos el establecimiento en la cercanía de las que llaman condiciones insostenibles o untenable conditions que les dice el manual. Y de ahí se extiende el fuego, ¿verdad? Nosotros tenemos un tiempo entre la variación de la tiempo de detección, de la reacción, de la percepción, de la interpretación y de la evacuación, para que tener un pequeño margen de seguridad ahí. Es el margen con el que jugamos a la hora de decir si me da tiempo, no me da tiempo para evacuar cuando se hace en la simulación. Una forma presentada, una ecuación de estado límite que llamamos es 1 menos el tiempo RSET y el T-asset, ¿no? Y el margen de seguridad es cuando la condición es mayor que 0 es seguro, igual a 0 estamos en el margen, y cuando es, condición negativa, entonces no lo están haciendo los agentes para salir. Y es un indicativo de tenemos que mejorar algo, tenemos que mejorar el sistema métricamente de control o de extinción, o tenemos que cambiar un diseño, ya es muy específico paramétricamente, ¿no?
claro, mejorar sistemas, la empresa tendría que mejorar sus capacidades, que actualizar, y esto nos da un parámetro para decir, bueno, yo probé mi dispositivo aislado con los estándares a partir de un test específico. ¿Qué pasa cuando simulas, interactúas con todo esto? ¿Sabes realmente cuál es tu margen de seguridad? Y es importante esto para las empresas, para los productos, ¿no? Tenerlo esto un poquito en mente para una evaluación holística, integral. Ahora, como lo dice la guía SFPE, que es la parte un poquito de investigación antes de que llegue a NFPA, pues en el tiempo de fuego, detección y después que de la preevacuación, pues tenemos diferentes fenómenos, ¿no? Que se pueden modelar, que se puede retrasar la reacción y podemos hacerlo de alguna manera para los espacios que tenemos, comprendiendo muy bien todos los modelos que estoy planteando. La pregunta es, ¿dónde se dan las condiciones insostenibles? ¿Siempre en una cocina? ¿Siempre cerca de instalaciones que tienen un fuego de inicio? ¿O en tableros eléctricos? ¿O en altas demandas eléctricas? Hay mucha incertidumbre de dónde puede ocurrir. Entonces, se puede modelar y NFPA en el 101 plantea escenarios muy específicos, ¿no? Y es una buena guía para poder verlo. Yo tengo casos históricos muy específicos y que se han explorado también prácticos, y es que no necesariamente las simulaciones y los casos con la mayoría de población, es decir, aquí lo máximo que caben son 150, pongo 150 y veo si pueden evacuar en la simulación. Hay veces que empieza con mayor poblaciones baja y salen antes. Por ejemplo, esta línea C empieza en C y sale en E. Puede dar el caso que las mayorías, como se guían y el flujo entre ellos interactúan, pueden evacuar un poquito más rápido, digo no inmensamente más rápido, que cuando se encuentra gente aislada, ¿no? Entonces, se da el caso en las simulaciones, se da el caso en la vida real. Entonces, siempre esa premisa de la población mayor y esta guía 101 de NFPA lo toma en cuenta, dice, tienes que tener 8 escenarios base, y tienes que combinarlos y tienes que interactuar. Ahora, hay que decirlo, si pensamos en la regulación, y es una plática que tenía antes de la charla, es, ¿qué tenemos en el espectro cuando vemos la parte de contrafuego, específicamente para simulaciones? En el espectro tenemos 5 grupos, NFPA, SFPE, norma mexicana, el ISO y otras, en general misceláneos. Ahora, estos grupos realmente son una guía de referencia. Sin embargo, a mi parecer, los fuertes es NFPA y SPFE, en el cual entre los dos los grupos comparten comités, se comparte trabajo específico y nos orientan mucho más que las demás. O sea, hay que decirlo y con todo el pesar digo, la laxitud de la norma mexicana sí nos da la idea que tenemos que fortalecerla, ¿no? En un futuro a través de asociaciones como esta. Si nosotros nos vamos a pensar la parte de la norma, solo hay indicios. Por ejemplo, si nos vamos a la 002 STPS 2010, nos dice las rutas de evacuación que se deben cumplir. O sea, tengo la carretera donde pasen los agentes. Eso es un indicativo. Bueno, después la 01 ahí me establece que no hay mención de software ni nada. Lo que sí es que menciona algunos de los medios de evacuación, que muy explícito en la NFPA 101 se menciona, inclusive en lo particular por el tipo de instalación. Después en el 003, pues sí vemos algunos, no hay relación con simulación, pero se mencionan los artefactos de cultura de seguridad, que son muy importantes, porque a través de esos artefactos puedo guiar cognitivamente a las personas, pero también puedo asumir lo que los agentes toman esos senderos. Al final, la pregunta es, si tengo nada más esto como referencia,
¿sí? Yo podría tener, pues, calcular la velocidad y tiempos de desalojo sin interrupción del negocio en una industria. Podría meter los medios de evacuación, sí, y podría poner los artefactos de cultura. Está perfecto. Sin embargo, yo necesito más detalles, ¿sí? Ahora, si nos vamos a los misceláneos, la opinión al final es, ¿qué oportunidad de negocio tengo que ver como yo profesional? Por ejemplo, si hago una simulación, puedo estimar un tiempo de desalojo. Y ustedes lo van a observar. Cuando hago por primera vez un simulacro, los tiempos son elevados. Y la siguiente vez bajan, la siguiente vez bajan, la siguiente vez. Por eso a veces es bueno esos simulacros que se llaman no informados. A mí me ha tocado, inclusive como especialista, de repente el primer simulacro te dices, bueno, no, inclusive te das cuenta que no conoces bien el edificio, ¿no? Donde estás, a pesar de haber tenido 6 meses trabajando. Me tocó un lugar trabajar, llegar a la universidad, y a los 3 meses hay una falsa alarma, no, una falsa verdadera. Un soldador dijo, bueno, pues estoy soldando aquí muy cerquita afuera, y de repente se metió con el cigarro, ¿sí? Y salió, toda la alarma del edificio, evacuamos, pero sí el tiempo era mayor, entonces no había esa educación. Ahora, desalojo, yo pensando en esta norma, esta norma, yo puedo pensar que a mí me interesan las curvas de evacuación, porque yo puedo saber tendencias, ¿sí? Y en qué punto hay escalonados. Cuando tengo muchos cuartos, se ven escalones. Yo digo, bueno, entonces, esa es la naturaleza de esa curva, y cómo puedo hacer que se incline más a un desalojo. Bueno, puede ser que una puerta alterna o otros sistemas, por ejemplo, en hospitales con otro diseño arquitectónico, puedo tener escaleras alternas. Ahora, idoneidad de rutas, medios de evacuación suficientes. La cuestión es que la normativa no funge como un habilitador. Y lo discutía con algún colega aquí, es que realmente cuál es el habilitador ahorita por lo que hacemos. Aseguradoras y empresas certificadoras que traen las aseguradoras hacia las empresas al interior, para estatales o privadas, ¿no? O sea, no funge la NOM como un habilitador que diga, es que tienes que ir con profesionales en asociaciones, con productos certificados, hacer evaluaciones, inducir este famoso diseño basado en desempeño. Ahora, ¿cómo mejoramos el estado del arte del requerimiento de la simulación? En nada. Es los requerimientos mínimos para hacer una simulación. Medios de evacuación, rutas específicas y caracterización de la persona. No es riguroso, ¿sí? Ahora, vamos a poner en comparativa que creo que no es tan riguroso la CFPA, que es más en Europa. Creo que la NFPA es mucho más rigurosa en ese sentido. Sin embargo, hay que decirlo, sí menciona métodos específicos para evaluar el asset y ARSET, ¿no? Vamos a ver así muy rápido. Y mete un concepto que no es muy utilizado, sí es muy platicado, pero no utilizado, las famosas simulaciones, que en ese sentido la CFPA lo tiene como un ejercicio estratégico sobre la mesa. ¿Qué significa? Y las famosas evacuaciones, que dice el ejercicio táctico es como cuando jugamos a las guerritas, ¿se acuerdan? Con personas y con tanques. Es como que tienen los managers que sentarse y hacer esa, al menos, simulación de cómo va a estar. Y realmente, pues eso no te da las perspectivas de las problemáticas humanas, ¿no? Y en lo que llamamos el drill, que es la evacuación, es un simulacro como lo planteamos. Entonces, entonces realmente esas otras normas del ISO no plantearían que mejoran este estado del arte de lo que se está haciendo. El caso de ISO, el problema del ISO, que aunque sí trae estos métodos, como se pueden hacer los empíricos, los computacionales, validarlos y verificarlos, lo que nos topamos es que mucho del ISO son reportes técnicos. No han llegado al caso de certificaciones. Entonces, todos son TR o son TCs, ¿sí?
no hemos llegado al caso de tener algo certificado, por lo tanto, pues tiene que pasar tiempo hasta que por comité se regulen. Y aquí sí mencionan, por ejemplo, el ISO, al menos que sí ha llegado a hacer una certificación. Los modelos que se tienen, ¿no? El computacional, el empírico, el manual. Y por último, yo creo que sí hay que diferenciar la SFP que la NFPA. Este es un organismo mucho más enfocado a la educación e investigación. Y tenemos la SFPA que sí tiene, aunque tienen comités conjuntos, el cimiento técnico pues viene de NFPA, que es la normativa, que ellos tienen sus libros, tienen sus guías, pero es más como uno de los pilares, porque no son todos de la NFPA. Entonces, pensándolo así, cuando veamos estas guías, que se los recomiendo, son muy, muy buenas para poder entender cómo modelar escenarios. Da muchos tips, en realidad. Son de las cosas que me tocó aprender en el sentido para poder hacer lo que hago. Inclusive evalúan cuál es el software los atributos que tiene, y tiene una lista. Generalmente los más populares era FDS IVAC, Pathfinder y por ahí está Legion, que es de Bentley. Y dice los atributos que tiene cada uno y por qué uno varía de otro, por qué otro dista de otro. Al final, cuando vemos la NFPA 101 y vemos los 43 capítulos y anexos, 8 anexos que tiene, lo que realmente fundamenta la simulación, pues, digo, es todo, pero C5, C6 y C7, capítulo 7, nos da mucha idea de lo que tenemos que contemplar ahí en la simulación, ¿no? El C5, por ejemplo, tiene el tema de los escenarios. No lo puse así, está un poquito distante, pero básicamente nos dice de estos 8 escenarios que primero tengo que pensar en todos los componentes, los medios de simulación, las personas. Después de ahí, no se me tiene que olvidar los incendios de desarrollo muy rápido y reducción en número de medios de egreso. No se me tiene que olvidar lugar mayor sin ocupantes, o sea, que nadie se percate que este fuego incendia y después tengan alguna ocupación. Entonces, los 8 casos, escenarios base, plantean problemáticas muy específicas. Y el último, que es súper importante, es no nada más todos los medios, sino todos los sistemas que tú tengas, ¿no? Tenemos que empezar en todos los escenarios y sistemas contra incendios que yo tenga ahí. Cada uno está pensado para poner una situación desfavorable. No es nada más de que pongo la mayoría de ocupantes y sobre ese me baso. Hay escenarios específicos. Ahora sí creo que lo importante es que sí vamos a encontrar más guías en FPA y SFPE, porque realmente trabajan muy conjunto y podemos encontrar una guía específica para esto. Algunos ejemplos, no sé si podían ponerle play. A veces para el diseño, este es un ejemplo muy simple de diseño funcional en un edificio. Obviamente no se pueden utilizar elevadores, pero en el caso tenemos que ver demandas. Lo que hacemos es que impulsamos agentes y vemos todas esas áreas donde se acumulan y podemos simular a partir de ciertas características físicas para saber el flujo. ¿No? Eso es súper importante. Otro aspecto que es relevante, es también, por ejemplo, pueden poner play ahí, cuando tenemos gente esperando más de lo debido, ¿sí? De repente se va a un cuarto, espera, hace cosas, está yendo por sus cosas, tenemos que tomar en cuenta esas variaciones en comportamiento y podemos agendarlas a cada una de las casillas que son estos agentes que van haciendo el comportamiento. Algunos, inclusive en la simulación, hay un problema y empiezan a causar error. Te das cuenta que es porque la persona que los acompañaba sale y no la encuentran, ¿no? Y se puede reproducir ese fenómeno.
El caso también de que tenemos, perdón, ¿puedes regresar a la anterior, de favor? Ahí está, sí, ese caso. Por ejemplo, el caso de hospitales o los lugares donde tengo que asistir a una persona en silla de ruedas entre 1 o 2 personas, ¿sí? Puede inclusive poner camas que sean 4 que asistan y que puedan llevar a la cama, otros que esperen algunas personas y salgan. Y el modelo puede tener, como todos computacionales, algunas inconsistencias, pero se tiene que evaluar por qué se dan esas inconsistencias. El siguiente. También lo que se puede hacer es poner un fenómeno específico de fuego de una especie química y poder evaluar, por ejemplo, la toxicidad que se puede tener y evaluar también estas partículas volátiles. Y al final puedo saber cada persona, inclusive por aseguranza, cuál es el mayor impacto que podrían tener, ¿no? De lo que se llama Fractional Effective Dose, el FET. En ese sentido, hay un caso más adelante. Alguna vez me tocó trabajar en la evaluación de este túnel que se llama Fehmarn Belt, que es un túnel que une. La particularidad de este túnel es que aquí Copenhague está unido por tren por Suecia, después aquí es Malmö, Suecia, te pasa a Copenhague, puedes ir por carro y te pasas por carro a Alemania. Entonces une 1, 2, 3 países, 2 países al continente, y es el mayor túnel que se va a construir, va a terminarse el 2029, tiene 18 kilómetros, sumergido, va sobre el lecho marino, y es ferroviario, a la vez es vehicular. La cuestión es que hay riesgos inherentes, tanto de una sustancia química que pueda ser accidentalmente liberada adentro, como fuego y humo. Algunas simulaciones muy previas, por ejemplo, de cómo el fuego, el impacto con un sistema de ventilación carente, o más bien 2 presiones atmosféricas diferentes, cómo se expandía y cómo, dependiendo la carga térmica, pues tenemos inclusive gente que se queda ahí ya, ¿no? Específicamente. Tenemos que estudiar los patrones, las distancias entre puertas, no sobre el desempeño térmico de los cuerpos como muros, pero sí las distancias te permiten que salgan estos agentes. Ahí se ven como pequeñas puntos rosados color carne que van saliendo. Entonces, a las puertas específicas. Un caso que es interesante estudiar por el hecho de cómo hicieron las simulaciones, lo financió Cowie Funding, esta empresa constructora de ingeniería Cowie en Dinamarca, que han hecho varias obras. Ellos han hecho los más grandes puentes en el mundo, o los últimos más grandes puentes, Canasale ahorita en Turquía, y van a hacer algunos en China. Me senté con algún ingeniero especialista y me decía, ¿qué sucede si la tendencia es que muchos de los países en la población envejezca? Esa es la tendencia. ¿Hay mayor riesgo con poblaciones de mayor edad? Entonces, ¿qué pasa si tomo tomo la población de Japón y la de Dinamarca y la meto en la misma estación de tren? Y pongo un fuego con capacidad térmica de la problemática, por ejemplo, de los carros eléctricos. Son vehículos que no los apagan con una solución de los bomberos suecos era traer un carro cisterna con una grúa, tomarlo y meterlo al agua, ¿no? Porque destacar esta reacción química entre el litio y el oxígeno hace que este fuego sea la liberación, el pico de intensidad térmica es grande, sí se extingue casi a la par del vehículo normal, pero el pico térmico es mayor. Entonces empezaron a tener problemáticas de qué pasa si están entre estacionamientos, si están en ferries, si están de repente estacionamientos subterráneos. Entonces, pusimos la población, la tendencia es, hay que decirlo, México, estamos en este azul,
En el 2030 vamos a tener la misma tasa de crecimiento de Alemania la rosada y Estados Unidos. Y vamos a empezar a exportar más mano de obra. ¿Cuáles son los países con mejor tasa de envejecimiento? Japón, número 1, Alemania, Italia. Esa es la estadística hasta ahorita. Ahora, esta es la estación de tren. La estación de tren se modeló tal cual. Por abajo aparecen las plataformas. Se hizo un modelo de ocupación donde se podían localizar por las tiendas. Y inclusive se analizó el contexto de ese particular tren que estaban utilizando para sacar curvas de salida, pero también curvas de egreso del tren y poder utilizar la incertidumbre de esta curva a cuando llegaba el tren y descargaba personas, ¿no? Podría ponerle play de favor al video. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ese particular tren. Yo tengo estas curvas, tengo que estudiar el tipo de transporte. Por ejemplo, en el Metrobús se puede inclusive checar la demanda de estaciones, saber cuál podría ser. En un caso sin fuego, solo de salida y de entrada de agentes. ¿Sí? Entonces yo podría saber los tiempos con certeza y puedo simular ocupaciones desde 1% hasta 99% con variabilidad de asientos y se puede hacer y de cada vehículo puede tener su curva específica de carga y descarga. Entonces, ahora, en esta simulación, desciende gente en las plataformas, sube la escalera eléctrica y de repente se ve que se acumulan aquí. Se acumulan por dos razones. Primero, que una madre perdió a su hijo y no puede avanzar hasta encontrarlo. Segundo es que no se ve en la simulación el humo y el fuego que hay. Por lo tanto, se van a quedar ahí porque ya no tienen la capacidad de salir. Entonces, aquí es un caso, por ejemplo, aquí es el caso. No sé si puede ir al siguiente diapositiva. Y la siguiente. No se puede ponerle play a los dos. El primero es la descarga térmica, ¿sí? El calor, y el segundo es el humo causado por esta simulación. La simulación por la escala tardó como 1 mes y medio en un maquinón como de 190 gigas en RAM y 24 procesos. Entonces es mucha demanda de cálculo, pero al final, si es una industria, si es fábrica, no tengo interrupción de negocio. Si no tengo interrupción, puedo correr y puedo ver todas estas consideraciones. ¿Qué salió en el estudio de evacuación? Si estuviéramos en Dinamarca con su población, que es la única que estaba creciendo en Europa antes de la pandemia, había 17 potenciales fallecidos. Si estuviéramos en Japón, con la población de Japón, 33 acaecidos. Quiere decir que hay un riesgo antropológico a partir de la evolución demográfica de cada país, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. También en la industria tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí estamos simulaciones así masivas para estudiar, por ejemplo, flujos en centros comerciales. Es la simulación que les pasaba adelante, muy específica, donde se puede ver los patrones de ida de personas. Y por último, pues les agradezco por la sesión. Muchas gracias. Agradecemos este importante tema que nos comparte el doctor. Bueno, vamos a proceder de acuerdo a nuestro orden del día a las preguntas y respuestas. Por favor, levantar la mano para podernos acercar con el micrófono. Felicidades, la verdad es que es muy interesante el tema. Y yo quería preguntar, en el caso de los modelos cognitivos, ¿cómo alimenta esa información? ¿De dónde viene esa estadística? Primero, el modelo cognitivo tiene dos fases. ¿Qué tanto conoce y cuál es la decisión que toma? Cuando nosotros en la vida real estamos saliendo de un lugar que hay humo, obviamente el humo es pasamos del comportamiento normal al comportamiento de supervivencia, ¿no? Y la métrica
Aquí en el software es, por ejemplo, la visibilidad de las partículas, y eso es una variable de la toma de decisión, si aquella puerta la veo o no la veo. Entonces, tienes que registrar que tal población tiene conocimiento de esas puertas, por ejemplo aquí, que se pueden hacer eventos y queda claro que los operativos internos conocen el edificio, pero los que venimos externos no conocemos. Entonces lo que tenemos que hacer es, sobre la estadística demográfica, pones una estadística de conocimiento. Y después, por ejemplo, tú dices, esta persona es la persona que va a guiar a un grupo en este piso. Esta persona tiene que conocer esta ruta específica y puedes ordenarle que solo conozca este patrón específico. Quiere decir que la población que tú pones, tienes que darle atributos. Yo generalmente hago una prueba imperfecta. Todos conocen, la mayoría no conoce nada y después empiezo a darle atributos hasta que llegan al conocimiento, que es el típico. Entonces voy viendo cómo interactúan y de repente estas curvas de evacuación, cómo se están dando. Pero si es estadística sobre estadística, cómo se tienen que simular. Y al último, esta curva es súper importante en este modelo cognitivo porque te dice, cuando tú haces un simulacro después, por dónde estás alrededor de tu modelo cognitivo y dices, aquí me falta cultura de seguridad. Voy con mi departamento de seguridad y le digo, ¿sabes qué? Tu curva óptima es esta. ¿Sí? No la estás logrando. Entonces necesitamos ciertos ejercicios. Cuando llegas muy cercana dices, es una referencia ahí, pero sí tienes que caracterizar sobre la población, el conocimiento y la decisión. Tú le das inclusive los patrones de caminos que tú quieres que tome. Con esta información, ¿has trabajado o alguno de tus alumnos a los que has asesorado, has trabajado con protección civil, con bomberos? Sí hemos trabajado, por ejemplo, alguna vez para jardines de niños, por ejemplo. Es una población muy especial. ¿Por qué? Porque primero tienes que estos niños son un grupo altamente guiado, por decirlo. Entonces, ¿por dónde deben ser guiados? ¿Cuáles, por ejemplo, en el kinder hay por un lado postes de baja tensión, alta, media tensión? ¿Por dónde tiene que irse en casos de evacuaciones muy específicas? Sí hemos tratado de caracterizar, pero por ejemplo, todos los ejercicios que se hacen sin entrenamiento te permiten calibrar la población de ese grupo, inclusive hay estudios ahí sobre cuestiones físicas donde tienes que calibrar personas. Tomamos datos de referencia, que es nuestra estadística. Hay gente que en la emergencia nunca va a correr, va a caminar rápido. Y eso en ese tiempo tienes que tú calibrar, ¿sí? Lo que podría ser lo importante. Entonces, sí son datos tengo que tomar de esta guía, de esta guía, de esta guía, tengo que tropicalizarlo al contexto de México. Nos faltan muchos estudios, sí. Puedo poner referencia a lo que hace en el norte de Italia, en Suecia, que van a la vanguardia en cuanto a normativa, en cuanto a simulación, y sí tienen calibrado, inclusive tienen poblaciones para túneles, poblaciones para tipo demografía, tienen velocidades. Entonces sí son, es como que tienes que poner muchas capas de información sobre lo que estás simulando. Inclusive, no puedes poner tú la población inicial en el lugar, puedes poner una puerta que te diga lo que salga por ahí son poblaciones con tal estadística. Y ya no te preocupas por poner una población fija, un flujo de gente que entra a ese cuarto y tiene que salir, y vas calibrando. Dices, bueno, si tengo este flujo, no me sale. Si me van llegando trenes, no me sale la gente. La cuestión cognitiva en lugares operativos es mucho más alta, ¿no? Mucha más alta. La cuestión cognitiva en lugares como una refinería, riquísima en problemas interesantes que hay que seguir estudiando, ¿no? Por ejemplo, el viento, el flujo de esa sustancia, impresionante, pero sí es algo que no tenemos calibrado por otras poblaciones, pero nos falta todavía hacer.
Muchas gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta va un poco enfocada también con lo que preguntó Eurídice. Es, tomando en cuenta que hay una cantidad enorme de variables en el comportamiento de una persona o de las personas en una situación de emergencia, es cuántas de estas variables realmente puedes meter en un modelo. Y si las que meten realmente se ha podido comprobar que han sido efectivas. O sea, no sé si se haya hecho, Sí, hay si lo han calibración. probado en un caso real, que haya pasado, que hayan hecho la simulación y que a través del tiempo haya habido alguna emergencia y que realmente se haya podido comparar la realidad contra la simulación. O si se hacen algunos estudios de escala real, ¿no? En la que metes un grupo de personas y simulas una emergencia para ver qué comportamiento tienen. Fíjate que con la nueva tecnología de visión computacional, donde puedes detectar un ser humano y seguirlo, y teniendo infraestructura que se tiene un circuito cerrado, un CCTV, se ha podido estudiar más sobre trayectorias, flujos grupales, sobre tiempos, ¿sí? Muchos modelos de muchedumbre, de grupos de vocación, son modelos calibrados, inclusive el que tenía F10 IVAC en la versión 6 de IVAC, de FDS, perdón, estaba calibrado, ¿no? Obviamente, el comportamiento hacia diferentes cuestiones, no nada más de incendios, sino también agentes de daño, por ejemplo, radiación. La radiación te percatas cuando ya estás inmerso en esa nube de radiación. Te va quemando y puede ser que tú ya te des cuenta cuando estés mermado de la capacidad física. Entonces el modelo de cognitivo no pesa, sino ya empiezas con un modelo físico mermado a querer evacuar gente. Sí se han calibrado para diferentes casos, se tiene información. Generalmente todos los modelos que traen el software viene calibrado, pero te permite calibrar el modelo de interacción, el modelo cognitivo, toma de decisión y saber del lugar, y también el modelo físico. Puedes crear poblaciones y la imagen de la persona, inclusive si es de Arabia Saudita o es de México, Estados Unidos, permite moldearlo inclusive físicamente, interactúa. La cuestión, como tú dices, en casos muy particulares que son agentes nocivos, que no son visibles en una métrica donde hay visibilidad, tienes que recalibrar casos muy específicos, por ejemplo, refinerías. Pasó apenas una liberación de algún gas o algún químico en Deer Park, que es la refinería que compró México, y hubo algunas personas fallecidas, pero también la problemática es que mientras la percepción no lo veas, no existan métricas, ¿no? O lugares de detección de zona, por lo tanto se retraen los cuerpos, las personas, perdón, hay que recalibrar modelos ad hoc a todas esas problemáticas, ¿no? Eso es lo interesante, pero si tú estudias a través de CCTV, lees comportamientos, tiempos y movimientos, tú puedes llegar a calibrar un modelo específico. Es un estudio que sí te permite directamente salvar vidas, ¿no? Inclusive con dispositivos te permite acotarlos en áreas específicas y para problemas específicos. Inclusive te permite en algunas partes de sistemas de extinción y control modelar inclusive la gotita de agua, cómo se fracciona en el ambiente, ¿no? A partir de presiones, a partir de todo esto. Pero sí, en casos específicos sí tienes que calibrar cosas. Para el modelo humano físico, pues tenemos referencia. ¿Realmente ya hay algo que retroalimenta tu modelo físicamente? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, ya existen nuestros modelos de interacción, ya hay software muy específico. Lo que sí es que tienes que modelar todas estas variables, porque cuando tú ves ese FPA, es muy claro las condiciones donde ellos se encuentran críticos a través de estos 8 escenarios, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Eurídice es,
no viene nada mención sobre cuestión cognitiva de cómo sabe, qué tanto conoce del sitio. Y ahí es donde tú tienes que ser conservador y decir, bueno, ¿cuándo hiciste tu primer simulacro? ¿Cuáles fueron tus tiempos? No tienes la curva, pero tienes tiempos de salida. Y empezar a recalibrar y decir, bueno, estos tiempos están en un estándar ok, pero podría ser que te falte cuestiones de cultura de seguridad. Estas entradas o estos sensores que te están retroalimentando tu modelo es inteligencia artificial a través de, Sí, de cámaras de videovigilancia. Todo el video puedes tú calibrar velocidades, ¿no? Inclusive, y flujos de personas. Y huellas de calor. Y hay estos modelos donde puedes tú hacer un tracking, un seguimiento a cada persona y puedes ver cómo avanza. Inclusive todos los parámetros de que alguien pueda hacer una perforación en un grupo que puede entrar así oblicuamente, inclinado, hay estándares ya específicos. Sí, dependiendo, por ejemplo, si la persona tiene, no nada más, cuando hablamos de afiliación social, es que si tú ves tu familia ahí, no vas a llegar y quítense, me llevo a todos. Generalmente es en grupo, ¿no? Todos esos parámetros de afiliación social, inclusive existen geometrías donde dices, ¿cómo es tu forma de afiliación social? ¿Es un polígono donde van todos o es en fila? Tú puedes combinar en la población. Entonces, sí, es compleja la modelación, pero sí es un tema que puedes hacerlo a detalle. ¿Y ya tienen algún caso donde están retroalimentando físicamente lo que está pasando de un modelo anterior? Sí, en caso de túneles, por ejemplo, que es un caso que me tocó estudiar a detalle, hay muchos estudios en cuanto al comportamiento, ¿no? Inclusive hay simuladores donde meten a alguien en unas pantallas, hay proyectores por atrás, ¿no? Y con estos suelos movibles te dicen, tienes este escenario, ¿para dónde corres? Y no conocen, metes al estudiante y lo pones a probar con tal físico, tal altura, tal... Y en la simulación dice, bueno, después yo lo calibro. Hay simuladores con uno que me tocó trabajar para la empresa que se llama Ramble, que es una empresa de ingeniería igual grande en Dinamarca. Ellos tienen un set donde entrenan a gente. Por ejemplo, tú vas a hacer una evacuación de un edificio. Un servicio que empieza a ser muy popular es entrenar a la gente en un espacio. Por ejemplo, tú tienes una planta en fabricación de algo, de un producto, ¿no? Tú como elemento de seguridad dices, la empresa externa, entrénamelos para una cuestión de evacuación. Con el modelo virtual se ponen lentes o lentes de realidad virtual y pueden conocer el espacio sin recorrerlo, ¿sí? Y entonces le das una capa de conocimiento arriba antes de realmente estar en el lugar. Y ya no estás perdiendo más tiempo o recursos en eso. Entonces está haciendo mucho entrenamiento ahorita por medios virtuales y con eso calibras la velocidad de tu empleado, cómo va avanzando. ¿No? Entonces hay muchos medios indirectos y directos. Lo que sí es que ya cuando conjuntas todo, sistemas contra incendios, de control, personas, ese diseño holístico es complejo, pero es lo más cercano que podemos llegar de representar sin interrumpir la operación de la empresa. ¿No? Muchas gracias. Sí. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo una duda conceptual. Dentro del criterio de seguridad que establece en SPP, quiere tener un factor de seguridad igual o superior a 0, en la fórmula de 1 menos el tiempo disponible sobre el tiempo requerido. Pero al final del día, cuando nosotros hacemos o cuando se hacen las simulaciones como las que nos han mencionado desde el punto de vista computacional, la obtención del resultado se entendería como el tiempo requerido o el tiempo disponible, porque sacando el primer ejemplo de la ciudad de Nicoya, ¿no? Sí, Nicopol. Habían 7 días, que era lo que el gobierno indicaba, supongo que ese se entendería como el tiempo disponible. Sí, el tiempo requerido porque el tiempo disponible realmente es el concepto de lo que llaman las condiciones insostenibles. Inclusive en cada lugar o unidad, cuarto, es diferente el tiempo disponible porque el humo se propaga diferente, la radiación diferente, los factores son diferentes. Entonces,
aquí o en la sala de enfrente es diferente ese tiempo. Lo que tú sabes es que tienes un tiempo disponible para que dejen esta sala, ¿no? Y entonces esa curva en realidad, en cada segmento te marca en el sendero dónde están, se puede decir. Va bajando el número y van pasando por algún ruta de evacuación. Tú en realidad tienes que evitar a través de toda la ruta que se encuentre en condiciones insostenibles para esa evacuación. Entonces, sí es un poquito como el mundo perfecto de que ya abandonan todo y entonces comparo el tiempo final de evacuación con el tiempo de una condición insostenible en un lugar específico. Pero sí, en realidad las condiciones insostenibles están en varios sectores del edificio. Sí, son dependientes del sector. Exactamente. Y dentro de la modelación, entiendo que el FPS lo permitía, o no sé si era el Pathfinder, la ampliación del tiempo disponible se puede modelar afectándose, por ejemplo, por los sistemas de protección contra incendio. No sé, se me ocurre un sistema de alarma de incendio que actúe más rápido que otro, eventualmente amplía el tiempo disponible porque alerta de manera más temprana a las personas Sí. y evacúa. Eso se puede Sí, perfectamente. realmente lo que hace esta empresa Thunderhead tiene otro software que se llama Pyrosim. Y lo que hace es que tú lo que haces a la hora que simulas el fuego, grabas la imagen 3D de las diferentes emisiones, dependiendo lo que llaman la especie química, ¿sí? Y eso lo transportas al volumen cuando hace evacuación. Porque sabes que la gente, básicamente la gente que evacúa, los agentes que evacúan, no roban tanto volumen como lo es el fenómeno de la acumulación del fuego y del humo. Entonces, cuando tú superpones la imagen tridimensional de todo lo que se emite con la radiación y después pones la evacuación, que así se hizo esta, puedes tú saber al final quién se queda a la mitad y los que salen, te permite saber cuál es la dosis de toxicidad que fueron absorbiendo. Esto sirve porque tú puedes modular, inclusive dentro de FDS, esa contención al fenómeno y puedes modelar inclusive diferentes sistemas, claro, con parámetros estándar, tanto detección de un sensor muy específico, barras inclusive de láser o haces de luz, para tú poder tener esa, se puede decir, imagen tridimensional y la transportas. Y puedes ganar ese tiempo y evitar esas condiciones de insostenibilidad en ciertas áreas, ¿no? Pero también puedes mejorar la localización de los sistemas. Entonces, ya cuando simulamos el fenómeno, sistemas de control, de extinción, otros sistemas adicionales, con los agentes que están evacuando, solamente es la simulación idónea, no lo holístico, lo integral, por decirlo así. Y eso es lo que aspiramos siempre a hacer. Sin embargo, depende del propósito también de la simulación y eso hay que hablarse, porque es decir, si yo digo, se hace un servicio, una evacuación, porque la persona va a hacer un simulacro y quiere empezar a calibrar durante 1 año o 2 años los tiempos idóneos, educar y llegar a un punto cognitivo de cultura de seguridad donde sepan todos. Y si es un lugar donde entran constantemente, la rotación de personas es muy grande, pues es muy continuo esto, pero sabes a qué aspirar. Eso es lo más sencillo de la curva. Y después el siguiente nivel es, por ejemplo, cuando tú quieres saber cuestiones operativas más cuestiones de ocupación. Y el siguiente nivel es cuestiones del fenómeno del peligro, de la amenaza que es el humo y el fuego, más el fenómeno de operación, más el fenómeno de ocupación. Y el siguiente nivel es todos los sistemas, ¿no? Ya conjuntos, subsistemas adentro, ya con la amenaza que es el fuego, el humo y las personas. Entonces podemos ir al grado. La pregunta es, ¿qué hacemos? Depende de la problemática, depende del cliente, de lo que se quiera hacer, ¿no? Obviamente, alguien que no puede interrumpir la operación, sí necesita como explorar cuál es su necesidad muy específica. Hay casos, por ejemplo, que me han pedido nada más para renderizar estadio, ¿no? Por un peligro donde es muy focalizado allá y hay que ir evacuando por un conato o una cuestión de problemática muy específica aislada. Son muy grandes, entonces tú te concentras en el flujo
más que en la amenaza. Cuestiones muy específicas para saber en hospitales, por ejemplo, si necesitamos medios de evacuación adicionales. Entonces, depende cuál sea la necesidad del cliente, pero también qué desea hacer. Vamos a proceder a la última pregunta que fue realizada en línea. Si tienen algunas dudas o algunos comentarios, pueden hacérnoslas llegar para hacérselos llegar a nuestro ponente y darle respuesta. Muchas gracias. Bueno, lo que nos pregunta Alfredo Valdivia es, en el principio de la presentación, menciona BI como una pérdida que es relevante en caso de siniestro, pero no se aborda nada sobre la determinación de PML. ¿Has hecho análisis para los daños materiales más BI? Esto es de interés para las aseguradoras. La cuestión es que cuando tienes los subsistemas se puede decir, de control o de extinción, y todo depende del tipo de contenidos que tengas, ¿no? Sí, es muy específico, por ejemplo, el tipo de contenidos que tengas, pero sí se puede realizar. Yo particularmente no lo he hecho porque tienes que tener especificaciones del equipo, muy particulares del equipo, pero sí se puede realizar. Lo único que se hace es implementar si hay mecanismos de incendio ahí mismo y saber, por ejemplo, esto que llaman la secuencia de eventos. Cuando se da la parte de fuego, a veces una vez que se da la extensión, ya no se fija uno en la secuencia de eventos. Por ejemplo, cuando un tren se descarrila, sabes que hay una secuencia porque todo lo que viene atrás en secuencia va. Sin embargo, dependería mucho de lo que llamamos la carga térmica de lo que es, por ejemplo, vehículos, estacionamientos, un carro, ¿no? No me afectaría que fuera un carro de gasolina a cielo abierto. Si fuera un carro eléctrico en un lugar cerrado, ¿sí? La carga es diferente. Entonces, he estudiado mucho la transmisión la transmisión del incendio o el fuego a través, por ejemplo, vehículos, objetos, pero sí es muy particular de cada uno del contenido que tú tengas, ¿no? Muy particular. Se puede decir, contenidos mecánicos que básicamente hay que evaluar el daño, ¿no? En piezas muy específicas, pero no tienen contenido térmico para propagar. Hay otros que sí, ¿no? Es muy diferente, pero sí se puede propagar. No lo he hecho para cuestiones de aseguradoras, pero me imagino que cuestión sea relevantes cuando tienes, por ejemplo, en la industria química o en la industria farmacéutica o biológica, ¿no? Valiosísimo trascendencia de todos estos equipos. Pues muchísimas gracias por la participación de todos. Vamos a proceder en este evento a la firma del convenio de AMSI, representada por la ingeniera arquitecta Eurídice Ibarlucea, y agradeciendo, bueno, de antemano la participación del doctor José Rangel. Bueno, esta firma del convenio de colaboración se realizará con el Instituto Internacional de Administración de Riesgos, representado por Jorge Francisco Suárez Peredo Larios, director general. Bueno, es importante recalcar que el IAR es una institución dedicada a la capacitación, asesoría y diseño de programas para controlar y administrar riesgos de seguridad de manera integral, además de ser el único representante de la NFPA en México. Por ello, para seguir en este proceso de profesionalización, y bueno, así como nos comentaba ahorita el doctor, es importante acercarnos con IAR para seguir este proceso.
Cedemos la palabra. Cedemos la palabra al señor José Francisco Suárez Peredo Larios, director general de IAR. No, pues nada, muchas gracias por invitarnos. Y estamos en la cuestión de establecer caminos nuevos para ver cómo la comunidad contra incendio puede superar nuevos caminos en este medio. Gracias. Yo agradezco a la institución de la Secretaría que nos faltaba la formalidad de firmar el convenio de colaboración. Un convenio de colaboración que normalmente firma AMSI es precisamente para compartir tanto cursos, conocimientos, eventos y también de otra manera, como en este caso la ingeniera Mónica Colín, el día de hoy nos está moderando y ella viene del CONAPI, que es el Colegio de Peritos en Protección contra Incendio. Entonces, la idea de colaborar entre organismos e instituciones es que podamos sumar y seguir con nuestra misión, que es profesionalizar el mercado. Muchísimas gracias. Bueno, también queremos agradecer a la ingeniera Mónica Colín, que como ya mencioné, ella está representando al Colegio de Peritos en Protección contra Incendio. Mónica, muchísimas gracias. Por favor. La Asociación Mexicana de Protección contra Incendio, AMSI, otorga el presente agradecimiento a la ingeniera Mónica García Colín por su valiosa aportación como moderadora a la conferencia técnica Simulación de escenarios dentro de análisis de riesgo contra fuego basada en agentes humanoides. Firmo, presidente Eurídice Ibarrocea. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias. Una foto. De igual manera, quiero entregar un reconocimiento a nuestro ponente. La Asociación Mexicana de Protección contra Incendio, AMSI, otorga el presente agradecimiento al doctor José Guadalupe Rangel Ramírez por su valiosa aportación como ponente en la conferencia técnica Simulación de escenarios dentro del análisis de riesgo contra fuego basada en agentes humanoides. Firma, presidente Eurídice Ibarrocea. Gracias. Bueno, queremos agradecer a todos los participantes en este evento y bueno, vamos a proceder a invitarlos a reunirse a la próxima Junta de Oficiales que se realizará el próximo miércoles 6 de noviembre a las 9 de la mañana vía plataforma Teams, donde se abordarán temas importantes respecto a nuestra presidencia. Recordando que esta invitación se compartirá en el grupo de WhatsApp y de socios de AMSI. Asimismo, recordarles que el próximo desayuno técnico, y que va a ser el último de este año, se efectuará el 27 de noviembre con el tema NFPA 30, Código de Líquidos Inflamables y Combustibles, impartida por José Arreola. Y finalmente, bueno, compartirles el
los próximos cursos que se realizarán a través de IAR. No sé si nos pudiera dar mayor información el señor Miguel Romero de IAR para que podamos inscribirnos y participar de ellos. Gracias. Buenos días a todos. ¿Con estos dos? Ok. Buenos días a todos. Bueno, como saben, tenemos estos cursos de NFPA y ustedes como socios tienen descuento, tanto siendo socios como AMSI como NFPA. Tienen el 15% de descuento, si mal no recuerdo. Entonces los invitamos a estos cursos. Ya están confirmados. Todos estos cursos ya están confirmados. Tenemos el próximo en línea, que es la 2001 y 750. Tenemos la 20 y la 13 en Cancún, que es el último curso que vamos a tener presencial en este año. Y bueno, los últimos dos de diciembre. También tenemos, si pueden pasar la siguiente slide, ya tenemos el calendario del 2025. Ya lo tenemos en nuestras redes sociales. Igual se los vamos a hacer llegar a través de AMSI. Lo vamos a publicar igual en todos lados. Y bueno, los invitamos igual a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y por último, trajimos normas de NFPA. Todos tienen descuento aquí, el 20%, si gustan verlas. Si necesitan alguna otra norma, con mi compañera Mariana Fernández lo pueden solicitar. Gracias. Pues muchísimas gracias y con esto damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Gracias, buen día a todos.